Maestro Edinson, buenas tardes. ¿Me podrías empezar a compartir pantalla para verificar que todo esté funcionando adecuadamente? Y para probar el sonido, por favor. Maestro, se escucha entrecortado. Maestro Edinson, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Le escucho perfecto. ¿Podría iniciar a compartir su pantalla, por favor? Ya dame un segundo y vamos a compartir aquí. ¿Me confirma si puede ver la pantalla y si me escucha bien? Se escucha perfecto, maestro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta nueva clase del Diplomado en Salud Materna y Cuidado Integral a la Primera Infancia, Fundamentos y Estrategias para el Desarrollo Saludable. El día de hoy nos acompaña el maestro Edinson Perilla Portilla. Él es enfermero, es especialista en epidemiología y es aspirante a grado de la maestría en salud colectiva de la Universidad Antonio Nariño. Maestro Edinson, lo haré anfitrión por si tienes que compartir de pronto algún tipo de video y a partir de este momento el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Sí, que se escucha súper bien. Bueno, eh, pues por ahora vemos por quitas personas. Vamos a dar 2 minuticos a las 6:05 hora colombiana, 5 a las 6:05, 5:05 hora mexicana. Iniciaríamos entonces con esta presentación el día de hoy, con el trabajo que vamos a realizar, con el fin de que podamos tener una mayor cantidad de personas conectadas. Si hay algún inconveniente con el audio, pues por favor les agradezco que me lo hagan saber para poder estar muy atento a la conectividad. Entonces, para dar inicio a todo este proceso el día de hoy, espero me escuchen bien. Mi nombre, como lo mencionaba el maestro Freddy, es Edinson José Perilla Portilla. Yo soy enfermero y graduado de la Universidad de Pamplona, Colombia.
especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y aspirante a grado de maestría en salud colectiva de la Universidad Antonio Nariño. Es para mí pues un gusto estar con ustedes el día de hoy, poder estar participando en este proceso del diplomado en salud materno y cuidado integral de la primera infancia en fundamentos y estrategias para el desarrollo saludable. El día de hoy, pues, vamos a tocar unos temas específicos de lo que es la examen en cuanto a la estrategia e igualmente, pues, para iniciar todo este proceso del diplomado del día de hoy, iniciaremos revisando dos cositas básicas en cuanto a el tema de la lactancia materna, algo que se tocó en el momento anterior, en la fase anterior o la semana pasada, con la psicóloga especialista quien nos abordó el tema de lactancia materna en este caso. Entonces, para los efectos voy a detener mi video y vamos a proceder entonces con la presentación de la temática de hoy. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, estoy muy atento a escucharlos, bueno, o a leerlos en el caso que quieran escribir por el chat y vamos desarrollando las dudas o inquietudes que se puedan ir presentando. Para avanzar entonces con la temática, quisiera iniciar entonces con un video. Este video pues va a enfocar repaso en cuanto a lo que es la lactancia materna, específicamente en las posiciones eh, que deberían adaptarse o deberían adoptar las madres en el momento de hacer lactancia para sus bebés o para sus hijos, ¿vale? Agradezco por favor me comenten si alcanzan a escuchar el video y una vez pues terminado pues vamos a charlar un poco de él. Así, escuchar el video. Así estamos escuchando el video para dar continuidad. ¿Están amables? Darle continuidad entonces a esto para avanzar. Nos dicen en los chats, nos dicen las tías, las amigas, cómo nos tenemos que poner al bebé para lactarlo. Quédate con nosotros y hablaremos de las técnicas y de las posiciones para lactancia.
¿Por qué es importante la posición del lactante? Porque de eso depende una buena toma, el que no te lastime el pecho, el que haya una buena producción. El bebé igualmente va a estar más cómodo. Antes de empezar la parte de lactar, es muy importante que tú estés muy cómoda, que hayas ido al baño, tener un snack también a un lado, que hayas bebido agua. Yo les recomiendo mínimo 2 vasos de agua antes de cada toma, independientemente del agua que tomen durante el día. Recuerden que siempre debemos estar en un medio ambiente cómodo, tener almohadas que nos cubran hasta la región lumbar. Yo recomiendo que pongan también almohadas desde el hombro hasta los brazos, tanto en uno como otro lado, para que estén completamente. Nos dicen en los chats, nos dicen las tías, el que no te lastime el pecho, el que haya una buena producción. El bebé igualmente va a estar más cómodo. Antes de empezar la parte de lactar, es muy importante que tú estés muy cómoda, que hayas ido al baño, tener un snack también a un lado, que hayas bebido agua. Yo les recomiendo mínimo 2 vasos de agua antes de cada toma, independientemente del agua que tomen durante el día. Recuerden que siempre debemos estar en un medio ambiente cómodo, tener almohadas que nos cubran hasta la región lumbar. Yo recomiendo que pongan también almohadas desde el hombro hasta los brazos, tanto en uno como otro lado, para que estén completamente cómodas. No existe solamente una posición para la lactancia. Vamos a hablar de algunas que van a ser tomadas de acuerdo a tu propia conveniencia o a las necesidades que pueden tener tú o tu bebé. De la primera que vamos a platicar es de la reclinada. La cara del bebé debe quedar directamente al pecho de la madre y el abdomen de bebé directamente al abdomen de madre. Yo les digo como si fuera una banda presidencial. Con tu codo detendrás la cabeza y con la mano detendrás la región glútea. La parte de la toma del pecho es importantísima y es muy importante que su toma sea desde la base con su mano y el dedo pulgar comprima, ofreciendo como si fuese una hamburguesa, que el bebé toma la areola y debe entrar completamente en su boquita. Puedo hacer ligeros movimientos para que el bebé estimule a la apertura de la boca y lo coloco directamente. El bebé va a abrir y va a tomar el pecho. Durante la succión es importante ver que los labios no estén mordidos, que estén perfectamente afuera, y lo alcanzo a ver en esta forma. Para estimular la succión, yo puedo presionar abajo de la barbilla. Esto me permite que la lengua comprima contra el paladar y me ayude a una mejor succión. Mi dedo pulgar puede comprimir para ver que la nariz esté libre y pueda respirar. Los bebés no tienen reflejo de asfixia. Si les tapas la nariz, no van a buscar respirar. La siguiente posición de la que hablaremos es la posición del balón. Puede ser simple con un solo bebé o puede ser doble cuando tenemos bebés gemelos. Para esta voy a colocar al bebé, mi mano va a detener la cabeza del bebé. La parte básica de presentar el pecho al bebé es la misma. El tener las almohadas en la parte de mi codo me permite tener un buen sostén del bebé. Recordando que siempre que estemos lactando, nuestras sillas o nuestro sillón debe tener brazos para poder apoyar. Si fuesen 2 bebés, haría lo mismo teniendo otro bebé del otro lado. Recuerden que para este tipo de lactancia necesitamos alguien que nos asista para poder colocar a ambos bebés. Ahora, cuando yo estoy aquí, la nariz queda automáticamente liberada y la puedo ver directamente para ambos bebés por la posición en que se encuentra el pecho. La siguiente posición se denomina posición de koala. Esta posición, igual que la siguiente que vamos a hablar de bailarina, son para situaciones especiales. Quiere decir niños con bajo tono muscular, con problemas de succión, con niños prematuros en crecimiento. En esta posición, en vez de encontrar al bebé reclinado, lo que vamos a tener es que se encuentra casi vertical. En esta posición, yo voy a tener al bebé directamente sobre mi pecho. Va a estar en horcajadas sobre mi pierna y la mamá puede ponerse igualmente en horcajadas. Yo ofrezco el pecho igual desde la base y voy a contener la región glútea. Con eso voy a contener el cuerpo del bebé. Y finalmente la posición de bailarina es muy similar a la anterior, solo que la toma del pecho no es lateral,
sino en la parte inferior. Es importante que nosotros conozcamos diferentes posiciones para diferentes condiciones de nuestros bebés, incluyendo frenillos o problemas incluso de la protrusión de la lengua contra el paladar. Existe una posibilidad de dar una toma recostada. En esta toma tú estás acostada de lado, igualmente ofreces el pecho de la misma forma y tienes al bebé cerca de ti contenido en una forma paralela a la que tú te encuentras. En este es muy importante involucrar a tu pareja o a quien te esté acompañando. Esto permite que vigilen que tú no te duermas. Recuerda, no dejes al bebé contigo después de darle de comer. Una vez que termina, debe regresarse a su colecho porque el riesgo de asfixia es muy alto. Recuerda que existen muchas posiciones para lactancia. Aquí solo mostré algunas. Tú vas a elegir la que más te guste y puedes variar de posición dependiendo de cómo te sientas, pero la forma como tú ofreces, incluyendo areola, pezón, directo sobre la boquita de bebé y colocas en los labios, ese es indispensable en cualquier posición. Un punto muy importante, siempre vigila que el bebé esté respirando. No te vayas a quedar dormida dándole de comer al bebé y si encuentras cualquier signo de alarma, no olvides comunicarte a tu médico. Algo que quizá no es un tip, pero esa parte de mirada que tienen los bebés de amor es una parte incomparable. Entonces, haz conexión, siente la temperatura, siente el calor. No es buscar la perfección, es buscar ese amor que das a través de la lactancia. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que le des like, que lo compartas, sé parte de nuestra comunidad, haz todas las preguntas y te contestaremos en la brevedad. Eh, Siguiendo con la clase entonces del día de hoy, Nos dicen en los chats, es un video que igualmente hace relación a la temática de la semana anterior en cuanto a las posiciones o los mitos, en este caso serían los mitos que se dan en cuanto a la lactancia materna para aquellas mujeres que salen de la hospitalización, están en sus casas y están en el momento de su lactancia. Entonces, por favor, igualmente me confirman que estemos escuchándonos, que estemos en comunicación, que me estén escuchando, por favor. Listo, perfecto, vale, súper. Entonces vamos a ver este pequeño video en cuanto a los mitos de lo que es la lactancia materna, ¿sí? La clase anterior, la psicóloga específicamente nos estaba hablando de algunos mitos, ustedes compartieron otros mitos en cuanto a relación de la lactancia materna en México. Vamos a ver ahorita una médica pediatra específicamente, ella nos va a hablar de 9 mitos específicos en cuanto a lo que es la lactancia materna, los beneficios para el bebé, los beneficios para la madre y lo que realmente se debe tener en cuenta en el momento de ingresar a todo este proceso. Es importante, obviamente, que hagamos ese proceso de asesoría o esa clase de asesoría a nuestras mamitas, a nuestras maternas, en el momento de nuestras atenciones y al momento de la alta de nuestros centros hospitalarios, con el fin de mejorar ese vínculo madre-hijo y favorecer, obviamente, en ellas un buen proceso de lactancia materna, lo que nos va a llevar, obviamente, a tener bebés con una buena salud, un buen cuidado, a un bebé con una suficiente alimentación que le va a permitir desarrollarse. Y en este inicio de tema, que es lo de la lactancia materna, está muy complementaria a la temática que viene, que es lo de la ESAMIN. Y seguido a eso, vamos a ver lo que es también esa estrategia de cuidado y
estrategias del niño en cuanto a los controles de crecimiento y desarrollo en su primera infancia. Entonces, toda esta temática va en correlación y es importante entonces que estemos muy atentos a ella. Vamos a mirar el video y hacemos la socialización al final. Mitos sobre la lactancia materna que tienes que conocer. Hola, soy la doctora Fer Carmona, soy pediatra neonatóloga y asesora de lactancia y hoy te voy a platicar 9 mitos sobre la lactancia materna. Antes de empezar, si te interesa esta información, no olvides suscribirte a mi canal. Es importante que conozcas estos mitos porque no tienes idea de la cantidad de lactancias que me ha tocado ver que se suspenden por no conocer esta información. Hay que recordar que la OMS recomienda una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, ya que la leche materna es el alimento ideal para los bebés y les aporta todos los nutrientes que necesitan. Y de ser posible, la OMS nos recomienda que continuemos la lactancia mínimo hasta que el bebé cumpla 2 años o hasta que mamá lo desee. Y esto es porque la leche materna tiene muchísimos beneficios, tanto para mamá como para bebé. Se ha visto que disminuye enfermedades alérgicas, que disminuye el síndrome de muerte súbita del lactante, disminuye enfermedades infecciosas como gastroenteritis o otitis media aguda. También se ha visto que favorece su neurodesarrollo, que favorece su crecimiento. Es por esto que es muy importante el desmentir esta información para que no se suspendan lactancias que no deberían de suspenderse, o en casos que mamá quiere continuar con la lactancia, pero luego llegan, le dicen estos mitos y decide suspender. Entonces vamos a empezar. Mito número 1. A los 6 meses tu leche se convierte en agua. Yo creo que este es el mito que más me ha tocado escuchar. Bueno, me ha tocado escuchar a diferentes etapas, ¿no? Que sea a los 6 meses, que sea al año, que sea a los 2 años y ya no aporta ningún nutriente a tu bebé. Entonces es muy importante la información que ya les dije, que la lactancia se debe continuar mínimo hasta los 2 años por recomendación de la OMS o hasta que mamá quiera, porque siempre va a aportar nutrientes al bebé. Mito número 2. Dejar de consumir ciertos alimentos en la dieta de mamá porque la leche le va a caer mal al bebé y le va a producir cólicos. Yo creo que seguramente has escuchado este mito y ya sabes a qué alimentos me refiero, ¿no? Ajo, coliflor, sandía, lácteos, chile, frijoles y bueno, muchísimos alimentos más que incluso a veces se los suspenden a la mamá desde que está embarazada. Y esto es totalmente falso. No debemos de suspender de forma preventiva ningún alimento a la mamá. Al revés, se ha visto que si la mamá tiene una dieta variada y está expuesta a muchos alimentos durante su embarazo y durante la lactancia, como dependiendo de la dieta de la mamá va a ser el sabor de la leche materna, el bebé va a estar expuesto a más sabores y va a ser más fácil que cuando inicie la alimentación complementaria o cuando le empieces a ofrecer alimentos, acepte más alimentos, ¿no? Más variedad de alimentos. Entonces, no suspendamos alimentos que no es necesario suspender. Ya solo en casos que veamos que el bebé tiene algún síntoma de alergia, pues ahí sí tendríamos que empezar a suspender alimentos, pero no antes de eso. Lo único que debemos de suspender o de limitar durante la lactancia es la cafeína, limitar su consumo, evitar el consumo de alcohol y no consumir sustancias nocivas. Mito número 3. Tomar ya sea atole, avena o mucha leche o cerveza también para que la mamá produzca más leche. Esto es totalmente falso, como acabamos de decir en el mito anterior. No debemos o debemos evitar el consumo de alcohol. Entonces no debemos de consumir cerveza si estamos lactando y todo lo demás no hay ninguna evidencia científica que demuestre que si tomas atole vas a producir más leche. Lo único que tenemos que tomar durante la lactancia son de 2 a 3 litros de agua natural al día. Mito número 4. Si te enfrías o te da el aire, se te corta la leche. Yo creo que todos hemos visto o nos ha tocado ver una mujer que está en posparto y que de repente ves que sale de su casa y bueno, va con 3 chamarras en pleno verano, con gorro, además lleva una cobija y luego lleva algodón en los oídos y aparte no se puede bañar en la noche ni puede estar descalza porque se enfría y se le seca la leche. Esto es totalmente falso. Se ha visto que el ambiente o la temperatura que hay en el ambiente no influye para nada en la producción de leche materna. Mito número 5. Si te enojas o te asustas,
le va a caer mal la leche a tu bebé o se te va a secar. Esto es totalmente falso, incluso hay quien dice que te tienes que extraer la leche después del susto y tirarla y ya después le puedes continuar dando leche a tu bebé, pero ya se ha visto que esto pues, realmente no tiene ninguna evidencia. Lo único que sí puede llegar a afectar la producción de leche es que haya un estrés, o sea, un evento de estrés mayor en la mamá. Ahí sí se puede llegar a ver afectada la producción. Mito número 6. No produces suficiente leche y no llenas a tu bebé. Sí hay casos en los que no hay una producción adecuada, pero para que haya una hipogaláctea, que sería una poca producción de leche materna, es muy raro. La mayoría de los casos es porque no hay un estímulo adecuado. ¿Y cuál es el estímulo adecuado? Pues que haya una buena succión del bebé, ¿no? También muchas veces me ha pasado, díganme si no es cierto, que queremos comparar la producción de leche por lo que nos extraemos con el sacaleches. Y esto pues es falso, porque obviamente la succión o el estímulo del sacaleches o del extractor de leche pues no es igual de eficiente que la succión del bebé. Entonces jamás podemos comparar la cantidad de leche que obtenemos con el extractor a la que vamos a obtener con la succión del bebé. Entonces por eso pues no podemos realmente saber cuánta leche estamos produciendo. En este punto pues muchas veces tenemos la duda de si nuestro bebé está tomando o no suficiente leche materna. Es por eso que no te puedes perder mi video en donde te digo cómo saber si tu bebé está tomando suficiente leche. Mito número 7. La lactancia materna duele y es normal, o también lo he escuchado como si te duele es que tu bebé está comiendo bien. Esto es totalmente falso. La lactancia materna no debe de doler. Ya se vio desde hace mucho de que no debe de doler. No debe de haber grietas, no debe de haber sangrado y no debe de haber dolor. Sí es normal que en los primeros días haya como un poco de sensibilidad, pero no debe de doler. Si duele es que algo hay ahí que no está bien el agarre. No está bien el agarre, por lo tanto no está succionando bien el bebé y te están lastimando. Entonces hay que revisar agarre, hay que revisar posición. Mito número 8. No puedes amamantar si estás embarazada. No saben la cantidad de lactancias que he visto que se suspenden porque mamá está embarazada nuevamente. Solo se debe suspender si hay un riesgo de aborto, una amenaza de aborto, o si hay una amenaza de que el bebé vaya a ser prematuro. Si no, podemos continuar con la lactancia e incluso podemos hacer una lactancia en tándem, es decir, amamantar a tu bebé que ya es toddler o que ya es lactante mayor y amamantar a tu recién nacido al mismo tiempo. Y por último, mito número 9. Si tengo un pecho pequeño, no voy a producir suficiente leche. Esto es totalmente falso. Ya se ha visto que el tamaño de los senos, el tamaño de los pechos no tiene nada que ver con la producción de leche. Si tienes mucho gusto, no quiere decir que vas a producir mucha leche, así como si tienes poco seno o el seno pequeño, vas a producir poca leche, ¿no? Entonces es totalmente falso. Déjame en comentarios qué otros mitos has escuchado o sabes sobre la lactancia materna y ayúdame a enviarle este video a tus amigas que están lactando para ayudarme a desmentirlos. Además, te recuerdo que vayas a ver el video sobre si tu bebé está tomando suficiente leche materna. Te dejo aquí el link. Listo, perfecto. ¿Algún comentario de los videos que vimos en un momento en cuanto a la lactancia materna y en cuanto a los mitos de la lactancia materna? ¿O algo que queramos agregar en referente a esto? Bueno, eh, como estábamos viendo entonces, la lactancia materna es un proceso esencial e importante en cuanto al desarrollo de la mamá y también al desarrollo del bebé, en cuanto a ese vínculo importante madre-hijo y de algunos mitos que obviamente surgen y nacen en el momento de tener su bebé y más que todo en aquellas madres cuando son primerizas, ¿no? En relación pues a todo esto, pues siempre se hace hincapié o se resalta el hecho de tener una lactancia materna exclusiva, reforzarle mucho educación a la madre en el momento del posparto y en el momento de cuando asiste a sus controles prenatales, para que la madre pueda incluir dentro de sus rutinas diarias ya lo que es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y esa lactancia materna complementaria hasta los 2 años de edad, sin el miedo de llevar
a que algún tipo de proceso pueda afectar tanto su imagen, la salud de su hijo o el proceso de vínculo madre-hijo como tal. Listo, entonces, Mito continuando sobre la con lactancia. esto, vamos a empezar ya lo que es el módulo 14 en cuanto a lo que es la estimulación oportuna y la estrategia ESAMIN. En cuanto a esto, pues tenemos tres temáticas específicas, que es el fundamentos y componentes de la estrategia. Ya miraremos en grosso modo qué es la estrategia ESAMIN. La implementación de esta estrategia a nivel local, pues a nivel, digamos, vamos a verlo pues un poco a nivel de todo lo que es Centro y Latinoamérica, cómo se ha venido ejecutando, cómo se ha venido desarrollando esa estrategia y cómo debería ser ese monitoreo y evaluación de la estrategia ESAMIN. Y pues para poder entonces iniciar con todo esto, vamos a partir del hecho de que a nivel de México tenemos una normativa específica desde 1993, donde se habla de la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y del recién nacido. Estas normativas obviamente han surgido todas desde procesos anteriores y con el acompañamiento de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud o la OMS. La idea es que los diferentes institutos o los diferentes secretarías o los diferentes ministerios de salud o de salud pública puedan incluir dentro de todo su plan nacional de salud para las diferentes entidades que prestan los servicios, unos criterios que permitan entender, vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, durante su parto, el puerperio y la atención de ese recién nacido en condiciones normales, o si se presenta algún tipo de alteración, pues obviamente también puedan eh, llevarlos a un feliz término, ¿sí? Como lo menciona aquí esta normativa, dice que el campo de la aplicación de esta normativa pues es de obligatoriedad para todo el personal de salud, tanto en entidades del sector público, del sector privado, a nivel nacional, en diferentes estados como tal, que brindan atenciones a las mujeres embarazadas o que obviamente tienen dentro de sus planes de atención o dentro de su habilitación la opción de atender a mujeres en ese proceso de embarazo, ¿sí? O que de por sí están llegando a hacer una atención inicial de su parto y demás, o que en su momento solamente pues están atendiendo, digámoslo así, al recién nacido en un control de crecimiento y desarrollo, de atención al menor o de atención de la primera infancia. Todos esos hospitales pues deben adherirse a esa normativa y deben hacer que esta normativa pues obviamente se cumpla y que se desarrolle eh, eh, en el completo lineamiento como está estipulado allí, ¿sí? Entonces, dentro de estas normativas dice que se debe, que esta ley o como tal, proceso pues tiene que ser impartida con calidad y con calidez por el personal de salud. Obviamente el personal de salud tiene que estar eh, entrenado o debe tener entrenamiento y conocimiento específico en cuanto a esa atención, en cuanto a lo que menciona la norma, en cuanto menciona la ley y a cómo yo pues debo desarrollarla. Igualmente, se tiene algo muy específico o algo a señalar es que también se toma en cuenta el tema de las parteras tradicionales o aquellos agentes de salud comunitarios que pueden también, obviamente, brindar esa atención oportuna a esas personas o a esas maternas y que esas maternas, pues después de hacer esa atención en su comunidad, pues puedan ser referidas a los centros de salud. Pero más adelante iremos a ver que también se solicita que dentro de los centros de salud se pueda tener esa atención transcultural incluida en el servicio de maternidad, donde permita que desde la atención occidental o de esa medicina oriental, como tal, podamos tener también el concepto de una atención de partera, de una medicina tradicional, y eso correlacionarlo con la atención que nosotros estamos brindando. Entonces, es la importancia de conocer nuestras comunidades, de conocer el personal que nosotros estamos atendiendo y de cuáles son esas madres que podrían estar llegando allí. Por eso la ley menciona que durante el embarazo, el parto y el puerperio, con el fin de que nuestra entidad hospitalaria conozca de primera mano cuál va a ser esa mujer en estado de embarazo que está llegando a mi entidad, que está llegando a mi servicio, cuáles son sus posibles
consecuencias durante el parto, o si está teniendo un embarazo en óptimo desarrollo, si su bebé está en completo desarrollo fetal y demás, si esa madre ya está totalmente preparada, si va a ser un parto vaginal o un parto por cesárea, y que obviamente cuál va a ser esa preferencia de la materna para llegar a ese parto a puerperio, ¿no? En este caso, al conocer a la mujer dentro de su etapa de embarazo, en ese control prenatal, pues nos va a permitir obviamente estar más preparados al momento del parto y al momento, claro, del nacimiento de ese bebé, y saber que a quién, ¿no?, le va a corresponder ya después ese cuidado. Entonces vamos a tener un cuidado integral iniciando desde la fase temprana, en el desarrollo y en el posparto de esa materna. Entonces, eso sería pues importante en que todas las entidades de salud pues pudieran desarrollarlo en el mejor de los casos al pie de la letra y dar cumplimiento como tal a la normativa que instaura nuestro país, ¿sí? A nivel de México, y si ustedes pueden ingresar a las plataformas como tal del Instituto Nacional de Salud Pública como tal, y pueden ver, la imagen es totalmente del instituto, tienen una iniciativa de Más Lactancia y Salud para la Vida, ¿sí? Entonces, esta iniciativa de Más Lactancia y Salud para la Vida conlleva, obviamente, y va a permitir eso, a fortalecer la lactancia materna como proceso exclusivo de la madre para el amamantamiento de su hijo y para el proceso nutricional de su hijo. Es una iniciativa a favor, obviamente, de promover y proteger y apoyar a estas madres, o promover y proteger a las ternas como tal, en el caso de la nueva vida que llega, ¿sí? O de las cuidadoras y protectoras de esa nueva vida. Pero esa iniciativa de Más Lactancia también incluye dentro de su proceso el cuidado a esa mamá, el cuidado a esa gestante, el cuidado a esa materna, que en su momento, como lo mencionamos, están llegando a nuestras instituciones de salud para ser cuidadas por nosotros. Tres apartados importantes dentro de lo que tenemos aquí, dentro de esta lámina o diapositiva, es que México continúa con las tasas más bajas de lactancia materna. Por eso es la importancia de mencionar que se debe hacer una lactancia materna exclusiva. Por eso es la importancia que del Instituto Nacional de Salud, desde el mismo Ministerio como tal de Salud Pública, están apostándole obviamente a más lactancia para mejor salud, para una mejor vida, en correlación a esos tres puntos específicos: lactancia, salud, vida, en el orden cronológico tanto de la madre como del niño. Y mencionan igualmente que todo esto o estas tasas bajas de lactancia materna se dan debido a las barreras que existen que dificultan llevar a cabo esa práctica. Entonces, pueden ser barreras a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, ¿sí? Esta es la importancia de identificar cuáles son las barreras que están presentándose y cómo nosotros como personal de salud podemos hacer hincapié, podemos ser agentes educadores o podemos ser agentes que modifican o agentes creadores de cambio que permitan que esas maternas lleguen a promover y a proteger lo que es la lactancia materna y que sus hijos sean obviamente beneficiados de una específica lactancia materna, con el fin de tener bebés mejor alimentados, adolescentes mejores preparados, con un mejor desarrollo nutricional e intelectual, y personas preparadas para la vida, que obviamente van a permitir todo este proceso llevado de la mano desde la lactancia materna. Como segundo punto, dice que México está lejos de la meta que tiene la Asamblea Mundial de Nutrición para lograr el 50% por lo menos de lactancia materna exclusiva para el año 2025. Imagínate, esto ya era una meta que se tiene estipulada para 2023, más o menos un cumplimiento de ir al 50%, pero pues se tiene la meta de 2025. A 2023, en la actualización de los documentos, aún se nota que México no está en el cumplimiento de la meta. Estamos hablando a nivel general, pero pues obviamente teniendo en cuenta las barreras que se mencionan, ¿no? Aún estamos a un año específico o 2 años de cumplimiento de esta meta que permita obviamente que México como tal, un país importante en el desarrollo de una gran cantidad de personas y una gran cantidad de población y una gran cantidad de nacimientos por año y por cada 1000 habitantes, pues pueda aumentar todo el proceso de lactancia materna. Entonces es la importancia de esos temas educativos, que ustedes puedan conocer, que tenemos bajas tasas, que tenemos un porcentaje de incumplimiento, que no estamos llevando a cabo toda una educación específica en lactancia materna a las madres que llegan a nuestros servicios. Y
que hay muchas personas pues que obviamente no están accediendo a lo que es la lactancia materna exclusiva. Y todo eso obviamente nos lleva a dar el cumplimiento de lo que es la meta que estipula nuestro país. En muchas ocasiones tenemos que tener en cuenta que las normativas se crean, se escriben y se dejan estipuladas dentro de un perfil, dentro de una página, dentro de un papel, y que obviamente no están llegando de pronto al sector salud en este caso importante, que son, digamos, ustedes los que están aquí el día de hoy, o nosotros los que estamos el día de hoy y que no teníamos el conocimiento de que estábamos de esta manera. Entonces, que debemos mejorar todos nuestros procesos. Entonces, de las personas que están el día de hoy acá conectadas, pues es importante que lo conozcan, que lo hagan partícipes con sus entidades de salud, con sus compañeros de trabajo, etcétera, y eso les permita, obviamente, incentivar un poco más todo el proceso en cuanto a lo que es la lactancia materna. Hablando entonces de las barreras, tenemos barreras políticas y barreras individuales. Esas barreras políticas entonces pueden ser de lo que de pronto se mencionaba en la clase anterior, la ley de la lactancia materna para la mujer, en cuánto espacio o cuántos espacios realmente se le están permitiendo a las gestantes para hacer su proceso de lactancia, de ir a darle seno, tetica o leche a su bebé, o en cuánto realmente se le está permitiendo ya salir una hora antes o salir o ingresar una hora antes después en la mañana para poder generar su proceso de lactancia materna. Las entidades contratantes, públicas o privadas, etcétera, están permitiendo realmente a la mujer en su proceso de posparto asistir a lactar a su bebé una vez terminado su proceso digámoslo así, de reposo en casa, el tiempo que ya está estipulado de acuerdo a la normativa. Y cuántas pues, mujeres también en este caso, digamos, por condiciones económicas y demás, tienen que inmediatamente salir a laborar y tienen que estar pues atentas a conseguir un recurso económico y no les va a permitir obviamente asistir a eso. Lo otro pues es el tema de la lactancia materna en lugares específicos, en lugares públicos, en tener lactarios en lugares de trabajo donde la mujer pueda de pronto hacer su proceso de extraer la leche a su recipiente, pues le da el recipiente a su bebé, de si está en un lugar, centro comercial específico, en un lugar público, pues puede hacer este proceso de lactancia materna. O lo otro son unas barreras individuales a nivel de conocimiento, que es donde empezamos a interactuar nosotros como personal de salud, de poderles educar a ellas la importancia de esa lactancia materna, cuáles son las pertinencias o las oportunidades que puede tener un bebé al nacer cuando se le da una lactancia materna exclusiva. Y hay que tener en cuenta entonces esos procesos de barreras individuales cuando hablamos de comunidades de pronto indígenas, el tema cultural, transcultural, barreras idiomáticas y demás, y no entrar a interferir obviamente con lo que es la cultura de esas comunidades. Pero sí es importante pues obviamente mencionar eso. Entonces, como lo dije en el jueves pasado, de pronto hay momentos en que en comunidades indígenas, por mencionarlo, la mujer es la que tiene que salir a trabajar y el hombre se queda haciendo su cuarentena, sus 40 días en casa, recuperándose para volver a preñar en estos términos a su mujer o a su esposa o volver a embarazar a su esposa. Entonces, puede que en ese momento esa sea una barrera individual de esa familia que cohíba la lactancia materna en ese menor, a menos que esa persona pueda tener una forma de canguro, una forma de un plan canguro, por así decirlo, que se lleve a su bebé y lo vaya lactando en el momento en que esté haciendo sus actividades, digamos que sean en el campo, de esa manera. Entonces, esas barreras no van a permitir proteger y apoyar lo que es la lactancia materna exclusiva y obviamente ese tipo de barreras, tanto de políticas como individuales, pues tienen cierto tipo de implicaciones que son serias o que son complejas y que conllevan directamente a procesos importantes o alineamientos importantes en cuanto, o bueno, digámoslo de esta manera, se convierten en implicaciones importantes y directas, específicamente en cuanto a la morbilidad y mortalidad de infantes y de mujeres, por todo el proceso que pueda conllevar. Entonces, es un niño que no accede a la lactancia materna, no tiene una buena nutrición, unas buenas defensas, puede entrar a un proceso de enfermedad, de nutrición y demás. Y este infante, al no tener de pronto la facilidad también de un acceso a salud o un no conocimiento de la madre, se entraría en procesos erróneos de medicación y es un infante que podría fallecer. Lo mismo, la madre, de acuerdo a su proceso de no dar esa lactancia materna, puede traer pues, causas
o consecuencias pues bastante complejas más adelante para ella y pues obviamente para toda esa comunidad. Entonces, todo ese tipo de barreras, tanto individuales como políticas, bien sea socioculturales, económicas y demás, idiomáticas, pueden hacer entonces o estén afectando la meta que México tenía para 2025, o que tiene para 2025, que es importante que se pueda cumplir y que obviamente en este caso pues haga que México esté aún todavía muy bajo a pesar de tener una iniciativa de más lactancia para más vida con tasas bajas de lactancia materna. Entonces es para tenerlo en cuenta, para tenerlo presente en el desarrollo de lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, para todo problema o para todo conflicto siempre tiene que haber una solución y se plantea desde el mismo Ministerio de Salud Pública, como tal, o el Instituto Nacional de Salud Pública, de impulsar la estrategia y las acciones de más lactancia para mayor bienestar y mejor vida en dos ejes específicos. Entonces, digamos, en el eje intrainstitucional, es específicamente en la comunidad, o sea, en todo lo que es el sector de salud o de la salud pública, con el modelo más lactancia. Entonces, se crea un modelo de más lactancia o de mayor lactancia creando protocolos, guías específicos, documentos de atención que lleven obviamente a la materna a incentivar su proceso de lactancia, a que lleven a los profesionales de la salud a educar a esa materna en la lactancia materna, ¿sí? Obviamente en esos momentos de celebración de lo que es la Semana de la Lactancia Materna, en cuanto a procesos educativos en las diferentes comunidades, en las diferentes acciones, pues puedan obviamente conllevar a esto. Y lo otro es que se crea pues un segundo eje que es el eje interinstitucional, o sea, entre entidades para favorecer a esa población mexicana en cuanto a lo que es todo el contexto del más lactancia materna o la lactancia materna exclusiva. Entonces dice que se crea un ámbito político. En ese ámbito político, ¿qué creen ustedes que sería importante tener en cuenta para que se pueda llevar ese eje interinstitucional? ¿O qué sería importante mencionar en lo que es un eje, un ámbito político en cuanto a la lactancia materna? Y lo otro que tenemos también que tener en cuenta o que preguntarnos, o si alguno quiere participar, en el ámbito de la salud. ¿Cuál es la importancia de la participación del sector salud o de nosotros como sector salud en ese eje interinstitucional? ¿Con qué otras instituciones debemos aliarnos como salud para poder favorecer la lactancia materna exclusiva o la lactancia materna o el cuidado tanto del embarazo, el parto y el puerperio y de ese menor que en un momento pues ya está en proceso de crecimiento? Entonces, digamos que está el sector político, está el sector salud, estaría el sector educación, ¿cierto? Que harían un hincapié bastante fuerte el sector económico, ¿sí? Que permitan obviamente que se correlacionen todos estos espacios y permitan obviamente la creación de mejores procesos, mejores estatutos, mejores leyes, o que permitan obviamente una lectura crítica de lo que realmente está sucediendo en nuestro territorio y a raíz de esta lectura de nuestro territorio, pues podamos nosotros dar un feliz término a la estrategia que se tiene planeada, como es más lactancia materna, y esa estrategia obviamente nos vaya a permitir avanzar en la consecución de la meta, que es el 50% para el 2025, en cuanto a lo que tiene proyectado el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Entonces, estábamos hablando de que hay procesos políticos y procesos de salud, ¿no? En esos procesos políticos como tal, vamos a ver el hecho de qué dice la ley en México específicamente en cuanto a más lactancia. Dice que en el artículo 123 de la Constitución mexicana se establece que el periodo de lactancia para las mujeres tendrá 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para amamantar a sus hijos. Entonces, ahí era donde mencionábamos, realmente la política, las leyes y demás permiten que la mujer realice sus periodos de descanso para el proceso de amamantar o está permitiendo que esa madre salga un poco más temprano o pueda realizar un desplazamiento a su hogar a permitir la lactancia materna de su hijo, ¿sí? Y a fomentar obviamente este proceso o este accionar dentro de lo que es la consecución de una meta a nivel de México.
Tenemos igual una lámina que nos dice que la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, que creo que eso es lo que hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo, en cuanto a lo que venimos desarrollando también de la temática, y donde podemos leer en cualquier momento es lo mismo. Lactancia materna exclusiva durante nuestros primeros 6 meses de vida. Una estrategia fácil y práctica de educación simplemente en nuestras instituciones hospitalarias puede ser esa. Una lámina puede ser del Instituto Nacional de Salud Pública, de la OMS, de la OPS, de UNICEF, etcétera. La pegamos en lugares estratégicos. En muchas ocasiones, nuestros usuarios que asisten a los servicios que nosotros tenemos de salud, desde las consultas generales y demás, a los controles, en los momentos de espera, pueden realizar momentos de lectura. Entonces, una imagen tan básica, sencilla, elemental, con el mensaje clave específico de tener una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. O en el momento en que llega a nuestro consultorio, tener también una laminilla que permita, o una imagen, un flyer, que permita obviamente a la madre tener esta información. Y por qué es importante tener esos 6 meses o esa lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, y porque pues le va a servir a ella, porque le va a servir a su bebé. Es la mejor lactancia para un mejor planeta. Cuando hablamos de un mejor planeta, hablamos de una mejor vida para todas las personas, obviamente, que tenemos o se tienen acceso a esa lactancia materna, para obviamente crear mejores seres o fomentar mejores seres en el momento de ese proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano. Esto es algo interesante que encontré en internet, es en relación a lo que es la lactancia materna. Se hizo un estudio como tal, un estudio cualitativo a unas mujeres en México. El estudio que mencionaba, el estudio hace una mención específica a lo que son, a ver, dame un momentico, a lo que realmente, ¿qué pasa con las mujeres en el momento de dar lactancia? ¿O hacia dónde está asociado todo ese proceso de la lactancia? Si estamos teniendo algún tipo de cambio o no está habiendo algún tipo de cambio y demás, ¿cierto? Entonces, fue un estudio cualitativo en donde entrevistaron a 12 mujeres específicamente, hicieron entrevistas a profundidad con cada una de ellas. Tenemos el link donde podemos encontrar esa información, podemos leer el artículo como tal, ¿sí? Es un artículo reciente, del 2021. Y dentro de ese artículo, dentro de esa investigación, dicen que la lactancia materna se da o tiene una transformación de acuerdo al cambio o a un modelo cultural. A medida que avanza el tiempo, a medida que avanzan los años, los procesos de lactancia materna tienden tal vez a modificarse o a diferenciarse, como de pronto se podíamos ver en los videos, en cuanto a los mitos, en cuanto también a las acciones económicas por la cultura de que tengo que trabajar, no puedo perder tanto tiempo en mi casa, o en cuanto al acompañamiento de los padres y demás que puedan hacer la asesoría, o el mismo el personal de salud. ¿Qué pasa con ese estudio? A la hora de realizar ese estudio, se encontraron específicamente 3 ejes o 3 grandes categorías que permitían identificar lo que estaba pasando con la lactancia materna en esas mujeres. Entonces tenemos, dentro de la gran categoría, era la convicción sentida de ofrecer lactancia materna exclusiva, ¿sí? Una de las categorías, o la categoría 1, era ofrecer lactancia materna exclusiva por deber. Si lo vemos, lactancia materna exclusiva por deber, era la primera categoría. ¿Qué decía una de las entrevistadas? Que tenía que darle pecho a la hija porque es mi deber y es importante para ella, para que sea más sana, ¿sí? Y siento que existe un apego grande entre ella y yo. Ahí está una persona de 18 años. La siguiente que menciona, pues que si le da pecho a su bebé, porque piensa que es el mejor alimento que uno les puede ofrecer, si no fuese ese alimento natural, no sobreviviríamos, ¿sí? Entonces, por ese motivo, ella considera que es natural y que necesita como tal darle ese alimento a su bebé, ¿cierto? Una persona, Ana María, de 23 años. Entonces, la primera lo notamos con esa primera categoría, que era un deber de la madre favorecer la lactancia materna exclusiva a su hijo. 2 de esas 12 madres mencionaron eso. Ahora vamos con la siguiente categoría que se encontró en el desarrollo de este estudio. La segunda es ofrecer lactancia materna exclusiva por beneficio, no por un deber, sino por un beneficio. Entonces, ¿qué dice?
Que existe un apego de madre e hijo, tenemos un vínculo emocional y eso es bueno para que sea más sana. Nuestra leche es lo mejor, menciona Ana María de 23 años. ¿Sí? La otra materna dice que tiene muchos nutrientes para mi bebé y se alimenta mejor. Siempre he creído que es el mejor alimento que le puedo ofrecer. Entonces, hay unas mamitas que están convencidas que la lactancia materna es lo mejor para ese bebé, que esos calostros lo pueden proteger, darle defensas y demás, que tienen conocimiento de por qué es importante darle la lactancia materna a ese hijo como un beneficio, pero si vemos de la otra parte, algunas solamente lo tomaban como un deber, como una responsabilidad, sin tener de pronto presente el beneficio. Ahora, vemos una tercera categoría, que era el desacuerdo con la lactancia materna exclusiva en el entorno familiar. En esa tercera categoría, vemos que hay como dos subcategorías o dos espacios específicos que está donde la materna cuenta con apoyo familiar y donde la materna no tiene ese apoyo familiar. Entonces, si revisamos los casos a profundidad, en cuanto al apoyo familiar, dice que el esposo es el que siempre ha estado pendiente de ella en el momento de montar a su bebé, que es un apoyo incondicional, más cuando inició la lactancia. Mira que en este caso, o miren que en este caso, dice que investigamos todos los beneficios que tenía que darle pecho, ¿sí? Por qué era importante y, bueno, estaba siempre el esposo apoyándola. La mamá, en este caso, pues Karina de 26 años, en la otra menciona que la mamá le dice que es bueno que se le dé leche al niño para que crezca sano, tenga protección, para que no se enferme, ¿sí? Y vemos que pues esta es Jessica de 35 años. Entonces, no sé si podemos de pronto hacer también una revisión, una crítica rápida aquí que, digamos, en las primeras, pues eran mujeres de 18, 23 años, ya en esta tenemos unas mujeres de 26, 35 años que están haciendo algunas opiniones, que son opiniones importantes, ¿sí? Podemos que ver que de pronto Karina es la misma Karina que nos menciona aquí, pero ahora vamos a ver otro contexto, que no existe ese apoyo familiar. ¿Qué dice la otra contraparte de todo esto? Mi mamá me dice que ya no le dé, que porque estoy más delgada, ¿sí? Entonces, la lactancia materna en este caso lo verían como un proceso de afectación del bebé a la madre, ¿sí? En este caso, digámoslo de esa manera. Qué pobre el niño que tengo que darle un alimento mejor, porque según mi leche ya no alimenta. En este caso, como lo mencionaba la doctora, la pediatra, neonatóloga, si la mamá pues tiene una buena nutrición, una buena alimentación, pues obviamente la calidad de la leche, y los sabores y los diferentes espacios de que pueda probar el bebé, bueno, va a ser diferente, pero obviamente hay contexturas diferentes de cada ser, de cada persona. En este caso puede haber mujeres que conserven su contextura, algunas sean un poco más robustas, otras tiendan a adelgazarse, pero eso no quiere decir que la leche no se le esté dando leche a ese bebé y no sea necesario alimentar a ese bebé, ¿sí? La otra dice que me decía que ya no, que le diera pura agua, que el niño no engordaba porque mi bebé estaba chaparrito y se veía gordo. Pero entonces, son conocimientos, obviamente, que tienen las madres, algunas mamás que obviamente mencionan que para algunas pudieron darle alimento a su hijo, otras no le dieron alimento a su hijo, o simplemente lo correlacionan a que el bebé está engordando, no está engordando, su leche está sirviendo, no está sirviendo, su contextura está cambiando, no está cambiando, pero siempre es importante mantenernos muy documentados y educados, y más ahora con todo este tema de las redes, el acceso fácil al Internet y a los conocimientos que podamos obtener, y de allí, obviamente, partir de qué es lo más importante para nuestro hijo, nuestro nuevo hijo, bien sea en el rol de madre o de padre. Algo importante a resaltar en uno de los casos es el apoyo del esposo. Siempre, para la creación de un bebé, obviamente requeremos de estar tanto padre como madre. Es importante que el esposo siempre se vincule desde los primeros momentos a lo que es la lactancia materna, en el proceso del posparto, pero en el momento del embarazo también aprender a compartir con esa madre, aprender a conocer a esa mamá, ayudarle a esa mujer embarazada, e ir conociendo también cuáles van a ser los, eh, los riesgos que puedan tener para que en conjunto pues ayuden a solucionar lo que se pueda presentar. Es empoderar a ese padre para en esos cursos de paternidad y de maternidad para que también
apoyando y sienta la maternidad azul y sienta el apoyo. No solamente es la fecundidad y ya, sino también es hacer parte del proceso y crearse con el proceso, estar en el proceso, hacer parte del proceso y así como se goza el proceso, pues también sufrir ese proceso para que realmente pues se tenga el contexto de que el hombre también hace parte de la maternidad como tal y esa lactancia materna con esta materna. Entonces era un caso importante que quería mencionarles para que pronto ustedes lo quisieran ver. Si en su momento lo quieren revisar a profundidad, pues dentro de las diapositivas están en link, yo les puedo compartir las diapositivas, ustedes revisan y lo pueden mirar en profundidad como tal, cómo fue el artículo. Si tienen algún comentario, bien puedan tranquilos, puedan hablarlo, escribirlo, expresarlo, que para eso estamos, para hacer un diálogo participativo, ¿vale? En muchas ocasiones el oyente tiene mucho más conocimiento que el que está hablando. Bueno, avanzando entonces con esto, tenemos entonces en consideración que el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva en cuanto a la atención a la salud materna y perinatal del Instituto Nacional de Salud crea pues como tal ese componente en salud perinatal para el programa de acción específico en salud sexual y reproductiva. Tiene una trayectoria o tiene como tal unas metas estipuladas en tiempo de 2020 a 2024 en acciones específicas de prevención, detección y atención y contribuir al bienestar de la población infantil. ¿Sí? Entonces, son otras estrategias que también surgen a nivel de México como tal para llevar a cabo el bienestar de esa salud materna y esa salud del recién nacido. ¿Qué acciones se tienen entonces allí? Una educación e información. Esa educación desde los, como lo hemos mencionado, de los primeros momentos de la asistencia al control prenatal o del momento en que se conoce la materna que está embarazada y hace su prueba de embarazo, la primera ecografía, etcétera, se pueda dar educación. La respuesta del sector, la respuesta que se tenga claramente en cuanto a qué pasa en el ámbito económico, social y político de esa persona, de esa madre, en su esposo, en su familia, en su comunidad, en su entorno laboral, y las estrategias interinstitucionales que se puedan crear para fortalecerlo, ¿no? Para la educación como tal de esta maternita y de este nuevo bebé que se aproxima y que va a ser parte de esta población mexicana. Entonces, para dentro de esos fundamentos como tal que se tienen, México, como lo veníamos diciendo, bueno, la idea es tratar de lo que es el ASIN, o el ASIMIN, perdón, el ASIMIN. En este caso, México inicia con la IAN, ¿sí? Que es la iniciativa como tal para del Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Sí, es una estrategia que obviamente se lanza desde 1991, el Hospital Amigo del Niño y de la Niña. México lo acoge, entre otros países centro y suramericanos, con el objetivo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los diferentes establecimientos que cuenten con los servicios de maternidad. ¿Sí? Entonces, a raíz de allí nace todo este proceso. Vimos que México obviamente tiene más lactancia materna, tiene el proceso de salud sexual y reproductiva para el cuidado de la gestante y del niño. Ahora pues incluimos entonces en esta iniciativa de lo que es el Hospital Amigo del Niño y el Hospital Amigo del Niño. ¿Qué pasa? Que entonces, después de 1991, todo este proceso, acogimos lo que es la normativa, miramos quién participó de esta normativa. Esa normativa la crearon entre UNICEF, y que está siempre por los niños, está también la Organización Mundial de la Salud, que se unieron y dijeron, vamos a favorecer la creación de una política que permita, obviamente, tener a esos niños en mejores espacios, sectores, lo mismo a sus madres, etcétera, y la adaptaron. Entonces México dijo, yo la voy a adoptar. En 2008 se actualizaron esos instrumentos internacionales y México implementó la evaluación con ellos a partir de 2012, manteniéndose hasta la fecha. En 2012, UNICEF, la OMS, hicieron algunos ajustes, unas revisiones y demás. Hubo personal capacitado, especialistas, subespecialistas como tal, licenciados y demás, que participaron de ese contexto, esa lectura de lo que estaba pasando en el territorio, dieron aportes a lo que podía ser esa estrategia o esa iniciativa del Hospital Amigo del Niño y vieron la importancia de crearla, de crearla, de adherirse también a ella y cómo obviamente les iba a aportar a su país
en la estrategia de más lactancia y de lograr la meta de cumplir con ese 50% de procesos o de cumplimiento, ¿no? Entonces México la adoptó. ¿Que se ha venido avanzando? Sí, ha venido avanzando, ha venido modificándose, pero por ahora o hasta el momento México aún está con la estrategia de la IAN, que es el Hospital Amigo del Niño. Yo supongo que pues ustedes tienen conocimiento de la estrategia o de esa iniciativa y cómo pues sus hospitales en el ámbito laboral de ustedes la estarán aplicando y la están desarrollando. Ahora, en cuanto a México, en cuanto a lo que es este proceso de lactancia materna exclusiva, en cuanto a lo que es la adherencia de la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, México está fomentando prácticas de lactancia materna, ¿sí? Para niños y niñas, exclusiva hasta los 6 meses y continuar con la alimentación complementaria hasta los 2 años, como todos los países y como en todos los lugares lo hemos visto. México se sumó obviamente a implementar esa estrategia del Hospital Amigo, de iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, para enfatizar la equidad de género. Entonces ya vamos inmerso con otro, con otro contexto o con otra palabra que sería la equidad de género. Estábamos hablando inicialmente de la salud materna, estábamos hablando de lo que es maternidad en niños, ahorita estamos hablando con lo que es la equidad de género, ¿no? Con todo el proceso de participación. ¿Y qué dijeron después de toda esta revisión y demás? ¿Y qué sería importante viendo que no estamos cumpliendo con los estándares y viendo que la situación no es la mejor para nuestro país? Vamos a hacer 10 pasos de una lactancia materna exclusiva, ¿sí? O una lactancia materna exitosa. Entonces se crean esos 10 pasos específicos para esa lactancia materna exitosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Primer paso es que tener una política, obviamente, que una política que tenga el conocimiento por todas las instituciones, desde del Instituto Nacional a los diferentes estados, a los gobernadores y demás, bueno, a las entidades políticas, pero después de eso que también que lleguen a las instituciones hospitalarias y que todo el personal de la institución hospitalaria conozca la estrategia, implemente la estrategia y haga parte de la estrategia. A veces es tan algo tan básico, tan sencillo como sacar 2 minutos y decirle, mamita, ¿tú conoces qué es la lactancia materna exclusiva y los beneficios que tiene para su bebé? Sí, no, si te dice sí, bueno, ¿qué conoces? Si te dice no, mira, la lactancia materna te va a servir para esto, esto y esto, a nivel nutricional, psicomotor, psicológico, sí, etcétera, de su bebé, y la lactancia materna le va a aportar nutrientes como estos, aquellos, listo, listo. Y vamos a fortalecer el vínculo madre-hijo, ya, o sea, son momentos cortos, pero podemos llevar ese conocimiento. Se debe capacitar, obviamente, a ese personal de salud. Si el personal de salud no está capacitado, no conocemos las normativas, pues obviamente no vamos a aplicar las iniciativas que se tienen a nivel país o a nivel de demás. Y que se tengan, obviamente, la revisión que esa política, obviamente, se esté aplicando y que se está aplicando se haga bajo una metodología, pues, vivencial y participativa. ¿Qué quiere decir? Que el Instituto Nacional de Salud Pública se vincule y haga parte como tal de lo que es las instituciones de salud y asista a ellas y mire cómo se están desarrollando los espacios de educación y capacitación al personal de salud, igualmente a las maternas que asisten a nuestros servicios. Ahora, como tercer punto, tenemos que informar claramente a quienes, a nuestra población objeto o objetivo, en este caso a las madres o mujeres embarazadas de lo que es la lactancia materna, cuáles son los beneficios y cómo es ese manejo de la lactancia materna exclusiva, pero sin dejar de lado su red de apoyo. Siempre es importante contar también con su red de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? Su red de apoyo es su esposo, si tiene otros hijos, o bueno, si es una mujer que tiene una orientación sexual diversa, entonces también a su pareja, obviamente educarla en cuanto a lo que es todo el proceso de lactancia materna, a sus padres y demás, para que todo ese núcleo familiar se pueda vincular en la educación y el fortalecimiento de la lactancia materna. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna durante la media hora después del parto. ¿Qué pasa? En muchos hospitales o centros hospitalarios específicamente o institutos de salud, nace el bebé o la materna tiene su bebé, empezamos a hacer toda la profilaxis como tal que requiere el neonato o el recién nacido, como en ese caso, de que si baño que de vitamina K, vacunas, vestirlo, etcétera, la revisión por neonatología y demás. Entonces, está todo ese proceso y todo ese proceso demora mientras viene el neonatólogo a revisarlo, que si le tomamos la muestra del cordón umbilical, que mientras le ponemos la vitamina K, hacemos toda la profilaxis, etcétera.
Entonces, mientras toda esa profilaxis, se nos pasa un lapso de tiempo de 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, y después de esos tiempos que se la llevamos a la madre. ¿Cómo puede que suceda el caso contrario? En el momento de nacimiento y una vez permitirle, que se aconseja a nivel de literatura, que en el mismo momento en que el bebé nace, tener ese primer acercamiento madre-hijo para crear y fortalecer ese vínculo. El bebé nació, se lo facilito a la mamá, por lo menos que lo vea, que lo abrace, lo mire, o a su padre, etcétera, y que estén también allí y empecemos a favorecer el proceso para que se dé como ese acercamiento y después decirle, bueno, vamos a hacer el proceso, todo lo que es reglamentario de nuestro centro hospitalario lo vamos a traer y es importante para iniciar la lactancia materna mientras esa mamita sale de su proceso, termina su proceso de parto y se reúne con su hijo. Importante mostrar a las madres cómo es el proceso de amamantar, mucho más en aquellas madres que tal vez en su momento son primerizas, no tienen conocimiento, si tienen la opción de tener esa caso de contar con su madre para que la asesore, pero en muchas ocasiones no queda de más que el personal de salud pueda brindarles a ellos un proceso de conocimiento y asesoramiento. No dar a la persona recién nacida alimento líquido que no sea leche materna. Importante, lo primero que tenemos que llevar a ellos es el permitir esa cercanía con la leche materna, con la lactancia, con su mamita de una u otra manera, que tenga si el bebé por una u otra razón va a estar en una sala diferente, tienen que estarlo en observación y demás, permitir que la madre haga su desplazamiento para amamantar a su bebé, que tengamos pues obviamente alojamientos conjuntos de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al proceso, como se esté llevando, y que obviamente pues puedan permanecer juntos las 24 horas del día para que ese bebé pueda consumir leche o pueda tomar su tetica a libre demanda de acuerdo a como él lo esté pidiendo, ¿sí? Evitar los biberones o los chupones como tal. Aprovechemos la mamita que está allí, fomentemos la educación y permitamos obviamente el contacto madre-hijo y, como lo mencionábamos, crear esos grupos de apoyo para la lactancia materna, tanto en madre, padres, abuelos, suegros y demás que permitan vincularse con lo que es la lactancia materna. Entonces, esas fueron las estrategias que México se creó en cuanto a lo que es la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, enfatizando en lo que es la equidad de género. Ahora, podemos ver aquí, vemos el índice como tal, supongo que ustedes lo conocen, no son de algunos de estos espacios, de estos estados como tal, ¿sí? No, de algunos de estos ciudades. Esas son las 30 ciudades donde hay hospitales que están o que tienen la estrategia o la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña. En cada uno de ellos se pueden ingresar al instituto o como tal de Salud de México o la Secretaría de Salud de México y van a identificar cada uno de los espacios o los hospitales que están haciendo parte de esta estrategia, van a ver en cada uno de ellos cómo está funcionando. Entonces, es una información que está con accesibilidad como tal al público. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, todo claro, todo en orden. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué es la ESAMIN? La ESAMIN surge o se da ya después de, listo, Janet, muchísimas gracias por escribir, Janet. La ESAMIN se da después de todo este proceso, como lo veníamos mencionando, se creó el tema de más lactancia materna, después nacen las estrategias de esa salud sexual y reproductiva para el cuidado de la madre, el niño y demás, viene la estrategia del Hospital Amigo, y después de esa estrategia del Hospital Amigo nace lo que es la ESAMIN, que es el establecimiento de salud o son los establecimientos de salud amigos de la madre y del niño. Si en algún momento, gracias Carmen, muy gentil, si en algún momento veíamos que solo eran hospitales o iniciativa de hospitales amigos del niño, ¿sí? O del niño y de la niña. En este caso, agrandó un poco más, ya son establecimientos de salud que incluyen a quien en este caso ya a la madre. Ya no dejan de lado a la madre y están en todo ese proceso de equidades como tal, y se tiene que tener a la madre como un vínculo importante o como una persona importante de todo ese proceso de cuidado que nosotros estamos realizando
en el momento de llevar todo un proceso de embarazo, parto y posparto. Entonces, no solamente es el recién nacido, sino también es tener el cuidado de la madre. Entonces, es una normativa sanitaria para la certificación de establecimientos de la salud como amigos de la madre y del niño. Los establecimientos específicos o las instituciones de salud o que brindan servicios de salud tienen que certificarse en lo que es esta normativa, en cómo está estipulada la normativa. Es una normativa que está acompañada por la UNICEF, en este caso, y por así decirlo, bueno, Ecuador es el pionero en la iniciativa o en crear su primer, o ser el pionero en crear la estrategia y fortalecerla y organizarla y trabajar pues de la mano con la UNICEF y estar teniendo ya un desarrollo de lo que es esa ESAMIN, ¿sí? Se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal, ¿sí? Entonces, se tienen en cuenta que hay mucha mortalidad materna porque no asisten a controles prenatales, por los accesos de las barreras al sistema de salud, por no tener una cita rápido, por vivir en zonas veredales lejanas, por las áreas geográficas en las que se encuentran esas maternas y que no pueden acceder. Entonces, obviamente, eso puede llevar a procesos de no controles prenatales, una preeclampsia, una eclampsia, un código rojo, muerte perinatal, bueno, etcétera. Todo ese tipo de circunstancias que se puedan presentar y que obviamente, ¿con qué estrategia se quiere disminuir? Con una atención adecuada a la gestante, con un parto humanizado. Cuando hablan de parto humanizado, lo que mencionan es que no se ve a la materna solamente como un objeto de que está allí por, digámoslo así, para parir o para tener a su bebé o para dar a luz, ¿sí? A ese nuevo ser que llegó, expulsó y demás, ¿cierto? Sino que tenemos que verla como un ser humano, que en muchas ocasiones esa materna también requiere atención, esa materna tiene una red de apoyo que necesita estar con ella y que esa materna también tiene algo que decirnos en el momento del parto. En muchas ocasiones es, estése allá, ya no grite, y me disculparán lo que les voy a decir, que así como tuvo la fuerza para hacerlo, pues tenga la fuerza para tenerlo. Bueno, son una y otras circunstancias que en muchas ocasiones se nos salen en el momento de estar trabajando en ciertas instituciones hospitalarias, pero hay que atenderlas con el mayor de los sagrados, ¿sí? Y también cuentan con el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna. Entonces, se tiene en cuenta la gestante, en ese momento incluimos a la gestante, pasamos a algo un poco más organizado, con ese parto humanizado, pero también vamos a seguir promoviendo, protegiendo y fomentando la lactancia materna en esta población, ¿sí? Para que no queden descubiertos. Ahora, ¿qué pasa con esa ESAMIN versus esa IAN o esos establecimientos de salud amigos de la mujer y el niño versus la iniciativa de hospitales amigos del niño? ¿Sí? Entonces, como lo mencionábamos, la ESAMIN, en este caso, es una adaptación o un fortalecimiento de lo que es la estrategia de hospitales amigos del niño y que permite obviamente vincular en este caso ya lo que es a la madre, a la gestante, para su óptimo desarrollo, para ese parto establecido y para ese parto obviamente organizado dentro de lo que es todo nuestro proceso de atención. ¿Qué pasa? Que tenemos una inclusión de criterios en cuanto a la atención amigable y humanizada a la madre durante la gestación, el trabajo de parto y el puerperio. Entonces, hablábamos en los momentos anteriores de lo que era la equidad de género, de lo que era el fortalecer esas atenciones, que teníamos que tener un parto humanizado o una atención humanizada, que ya lo decimos que es una atención amigable a la madre durante todo ese proceso. En muchas ocasiones, obviamente, se hacen, lo que digo, comentarios no acordes a la gestante, y eso obviamente aleja en ciertas circunstancias a la gestante de nuestro centro de hospital. ¿Qué pasa con a veces esos embarazos? Ah, es que usted ya tiene 3 y ahora va a tener otro, entonces ya son 4, y entonces son 5, y entonces son 6, y usted qué le va a dar de comer, bueno, etcétera. Son comentarios, son ejemplos, ¿sí? Que pueden suceder y qué pasa. Entonces, esa mamita no viene a nuestros controles, esa mamita no asiste a nuestro servicio, y obviamente al no venir, pues tenemos esos procesos de mortalidad materna perinatal, pero también podemos tener que desde esa barrera de atención que la creamos nosotros los profesionales, digámoslo así,
podemos tener también el tema de seguridad del paciente, porque no estamos, o sea, no, estamos haciendo una mala comunicación y esa persona no está asistiendo a nuestros servicios y podemos generar un tipo de afectación en esa materna, porque le desagrada el hecho de asistir a un proceso de atención hospitalaria o médica por los comentarios o comentarios despectivos que se puedan crear. Ahora, esas estrategias, tanto de SAMIN versus la IAM, le apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Toda política pública, toda política de salud específicamente va encaminada a que todos los objetivos de desarrollo se puedan cumplir, se puedan desarrollar, se puedan tener. Entonces, ¿en qué estrategias le están apuntando? A la de hambre cero, fortaleciendo esa lactancia materna exclusiva en esos menores de 0 a 6 meses de edad o de 0 a 2 años con lactancia materna complementaria, porque permite obviamente a esos niños acceder por lo menos a algo de alimentación, a no estar solamente sujetos a un biberón, a lo que se le pueda dar y fomentar esto allí, pero también obviamente ingresar con la materna. Salud y bienestar, la atención de esa población materna al proceso preconcepcional, concepcional, a que inmediatamente después del parto se le pueda dar una asesoría en planificación familiar, en cuanto a la atención humanizada de esa madre, la atención humanizada de ese niño en el momento de su nacimiento, y a esa igualdad de género que tenemos que obviamente tratar niños y niñas por mismas condiciones, igualmente a las mujeres en el momento del ingreso a una atención, ¿sí? Que a veces, digámoslo en un ejemplo grande o un ejemplo del momento de los contextos que conocemos, llega un hombre por un dolor abdominal, un cálculo, etcétera, y se le da un tipo de atención, pobrecito, le duele, no sé, tiene un cálculo y salir por uretra es doloroso, entonces, bueno, si la mamita llega con su dolor de parto, pues también es un dolor que pobrecita hay que atenderla, o bueno, hay que brindarle nuestros servicios y nuestros conocimientos. Ahora, es importante tener presente que esta SAMIN o esta estrategia de las entidades de salud amigas de la mujer y el niño tienen unos componentes para desarrollarse. Dentro de esos componentes, pues tienen 4 procesos específicos o 4 pasos específicos. Dentro de esos 4 específicos está el paso A, B, C y D. Cada uno de ellos enfocado obviamente en esta estrategia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí entonces? Que el paso A o el componente A tiene solo un paso, el paso B son 3, el C10 y el D7 que lo vamos a conocer a continuación. ¿Y qué vamos a ver entonces con esto? Que el paso A es el proceso general, el B son todos los procesos prenatales, el C es del parto y posparto y el D ya habla de la lactancia materna. Entonces, vinculamos a la mujer, vinculamos a su hijo y demás. Teniendo entonces en consideración todo este proceso, dentro del componente general hablaba que el componente general solo tenía un paso y el paso es capacitar y dar a conocer la norma en el establecimiento de salud. Como todo lo inicial o como todo proceso, parte de un punto y el punto es capacitar y dar a conocer lo que es la estrategia SAMIN, cuál es el fin, cuáles son sus objetivos y qué queremos lograr como institución hospitalaria para poderlo lograr. Pasando ya de dar a conocer esa estrategia, llegamos al componente prenatal. El componente prenatal tiene ya otros pasos más específicos. Dentro del paso número 2 dice que cumplir con las sesiones de educación prenatal de las embarazadas. Es importante mencionar que obviamente cuando estas maternas llegan a nuestros servicios de atención, acá en Colombia se motiva a lo que es el curso de la paternidad y de la maternidad, la inducción al curso de la paternidad y de la maternidad como tal, que se hace como tal ese acercamiento y se permite que esas personas pues lleguen y conozcan lo que es todo este proceso y se adhieran a ese proceso dentro de la misma entidad hospitalaria. Hay otros procesos con los entes gobernantes que también pues permiten esa cercanía, pero que se acerquen a esas educaciones. En esos controles prenatales, educarlos en lo que puede suceder durante su embarazo, post embarazo y cómo ella como madre se tiene que cuidar. Paso 3 dice que captar a las madres embarazadas y asegurar el tratamiento de mujeres en riesgo. Es importante que esas mujeres embarazadas, o sea, que nosotros hagamos esa capacitación y captación desde una salud comunitaria
o de salud de las comunidades, diferentes comunidades que no estén cercanas a nuestro centro hospitalario, que estén en la zona rural o veredal, como tal, o alejada de los cascos urbanos o de las ciudades, captarlas y poderlas traer a nuestro centro hospitalario, para que su embarazo sea un embarazo a feliz término y su bebé y ella puedan tener un final feliz. Paso 4, garantizar las pruebas tanto del VIH como del sífilis, así como el tratamiento que requieran las embarazadas para cumplir si identificamos alguno de estos tipos de enfermedades en esa madre, educarla en cómo va a ser el tratamiento, cómo le podemos facilitar ese tratamiento y cómo ella pues obviamente va a, con ese tratamiento, a favorecer su salud y la salud de su bebé para evitar una complicación más adelante. Componente entonces de parto y posparto, continuando aquí, en el paso número 5, pues dice que promover el acompañamiento de la mujer durante la labor del parto, posparto, y si ella requiere una persona de su elección. ¿Qué es importante en este paso número 5? Dentro del paso número 5, y como vemos aquí en la parte superior de la lámina, se habla de que cómo ella se pueda sentir cómoda a la hora de expresar su dolor, ¿sí? De cómo ella necesite tener a una persona cerca a ella, bien sea su esposo, su hermano, padre, etcétera, o quien quiera estar allí, o su pareja como tal, ¿sí? O si es el caso, tener en cuenta esa medicina ancestral, si es una comunidad indígena o tiene una partera o tiene alguien que haya estado en su proceso acompañándola, pues que puede estar allí en el momento del parto para que la pueda acompañar y la pueda asesorar para que se sienta segura. Eso es el parto humanizado, o eso es un parto que permite obviamente favorecer acciones de protección a la materna en ese momento. El paso número 6, brindar atención respetuosa durante el parto y posparto pues, a todas las mujeres, algo que ya lo mencioné, no es con comentarios fuera de contexto en el momento de su dolor para tener a su bebé. El paso número 7, pues asegurar un espacio físico con equipamientos, insumos y materiales y profesionales de la salud capacitados para atender el parto en libre posición. ¿Qué pasa con esto? Eso es importante y para poder profundizar un poco más, dentro de la estrategia de este hospital o de las entidades hospitales o hospitales amigos de la mujer y el niño, la idea es que se pueda tener un espacio donde la mujer pueda disminuir el dolor con cierto tipo de acciones o terapias no invasivas, evitar al mínimo las terapias invasivas, pero que también, como lo vemos en esta laminilla, parte superior, derecha, digamos, en este caso de mi pantalla, puedan tener lugares de sujeción donde aprieten fuerte, donde se puedan arrodillar, donde se puedan poner en rodillas, o se puedan poner en posición de perrito, ¿sí? Donde puedan expresar su dolor de cierta manera, pero que también si ella elige tener su parto sentada o su parto de pie, pues lo puede hacer. Pero ¿qué pasa para que esto suceda? Yo como profesional de la salud tengo que estar capacitado porque a mí me enseñaron en mi contexto educativo, es un ejemplo, que la materna está en su camilla ginecológica, allá con su exposición, allá va a tener su bebé. Pero hay ciertas maneras que también lo menciona la estrategia que permite que esas mujeres puedan tener sus hijos de pie o sentadas o como ella lo considere más pertinente. Pero todo eso va de la mano de que se lleven a cabo unos buenos controles prenatales y que esa madre haya sido captada en un momento específico que permita conocer cómo va a ser el desarrollo de su parto y cómo ella quiere tener el feliz término de su parto, junto pues a ese núcleo familiar que permite estar cerca de ella o esa red de apoyo. Claramente está. El componente de parto, entonces, y por parto, pues también, como lo mencionaba, proporcionar a la embarazada métodos y estrategias para aliviar el dolor durante el trabajo de parto, en el paso número 8. Pueden tener balones para que ella se recueste sobre ese balón. Allí, bueno, en muchas ocasiones funcionan algunas maternas que se sientan y se acuestan sobre una mesa para disminuir, se sientan en su silla, se acuestan sobre una mesa, disminuyen un poco el dolor en esa posición, o permitirle unas almohadas específicamente, hacerle bueno, que ese acompañante permite hacerle un masaje en la espalda para que disminuya ese dolor, o si así se siente un poco más tranquila. Y si es así, pues obviamente favorecerlo para que ella esté bien. Hablábamos del paso 9 en algún momento, que era lo de evitar procedimientos invasivos y cesáreas innecesarias.
cesáreas innecesarias con el hecho de que se pueda permitir eso. Es que la madre o la gestante tiene antecedentes de que toda su familia tuvo los bebés en el área rural y siempre los tuvo parados. Ya, así de sencillo. Hubo un ejemplo. Bueno, eso es un ejemplo de la vida real. Una prima mía, ya sus embarazos eran no eran dolorosos, eran muy prácticos. 9 meses y todavía podía andar en moto. Y él sintió su dolor, se fue para el hospital, en la entrada del hospital ya sintió que su bebé iba saliendo y siguió caminando, y ya su bebé saliendo hasta que llegó a la sala de partos. Prácticamente esa mujer hubiera tenido su bebé de pie y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero es algo que sucede, pero si no se conoce a la materna, pues no tenemos la idea de qué vamos a hacer. En muchas ocasiones no puede parir, no puede tener su bebé, entonces de manera, su parto vaginal, entonces vamos a hacer la cesárea, vamos a hacer un corte, vamos entonces a extender la cavidad vaginal, etcétera. Vamos a utilizar eh, otro tipo de herramienta que permita a la materna tener su bebé por parto como tal, y esa no es la idea. Entonces, por eso se habla de parto humanizado, de humanizar un poco más e incluir a la materna en ese componente para que la materna también sea parte esencial de ese proceso, ¿no? Dentro del paso número 10 tenemos entonces garantizar las prácticas integradas durante la atención del parto, prácticas bien sea de la medicina ancestral o de ese cuidado que se está teniendo en las zonas rurales y demás con las comunidades indígenas o de las parteras o de las matronas y demás, con lo que también se tiene el conocimiento de la medicina que nosotros sabemos y que nosotros aplicamos. Dentro del paso 11, pues realizar ese procedimiento o realizar los procedimientos preventivos al recién nacido frente a la madre. Como lo mencionaba anteriormente, a veces tomamos al bebé y lo trasladamos hacia otra sala, no en la sala de partos. Es importante que, pues, en este caso, la estrategia lo menciona, que todo lo que se le vaya a realizar a ese niño, la madre lo tenga en conocimiento, lo pueda ver, esté allí, esté como muy atenta a todo eso, pero pues todo ese proceso de adaptación a como la entidad hospitalaria quiera trabajar y quiera que su personal de salud trabaje, y obviamente la gestante desarrolle su parto en el momento. Dentro del paso número 12, ¿qué tenemos? Fortalecer las capacidades de los profesionales de salud en el manejo estandarizado de complicaciones que puedan amenazar la vida de la mujer y de ese recién nacido. Capacitaciones constantes de cuáles han sido las mortalidades más frecuentes, digamos, a nivel de México, y cuáles son las que yo debo prevenir, o las mortalidades de los recién nacidos y demás que deba prevenir. Como paso 3, entonces, promover una unidad de neonatología de puertas abiertas para permitir el contacto de la madre y el padre o familiar con el recién nacido y promover información sobre esto. Siempre es importante mantener a los padres informados desde ese momento, después de ese sufrimiento como tal, por así decirlo, de ese dolor fuerte, la madre a tener a su bebé para que sepa qué está pasando con su bebé. Lo mismo al padre, vincular al padre con su nuevo hijo. Paso número 14, asegurar la asesoría y la entrega de métodos anticonceptivos post evento obstétrico y la asesoría en signos de alarma de la madre y el recién nacido antes de la alta. Creo que eso es un proceso que siempre se hace, se desarrolla en las diferentes instituciones hospitalarias que permiten a los recién nacidos, bueno, permite obviamente a la madre conocer a su esposo también, cuáles son esos métodos anticonceptivos que tienen que utilizar, cómo se tienen que cuidar para ese posparto, para que en caso de evitar de pronto otro embarazo, no vayan a tener otro embarazo, cómo se van a cuidar a ese recién nacido también, que se le tiene que tener en cuenta en los primeros días, en los 24 horas siguientes, 48 horas, esa primera semana, ese primer mes, de cuándo tiene que asistir al control, cuándo tiene que asistir al médico a una urgencia si es que identifica algo que no esté acorde con el recién nacido. Y ya en el componente de lactancia materna, pues tenemos los pasos finales, que es del brindar apoyo a las mujeres para iniciar la lactancia materna. Pues, incluso cuando hay casos de separación del recién nacido porque tiene que estar hospitalizado por alguna afectación de salud, pero ya sí es diferente en caso de que la mamita tenga algún tipo de afectación que impida que ese bebé pueda lactar. Dentro del paso número 16, no ofrecer a los recién nacidos amamantados ningún tipo de líquido, a menos que sea la leche materna, ¿sí? Salvo, pues obviamente razones médicas
que lo ameriten, que ese bebé pues requiera otro tipo de alimentación. Pero eso ya es un proceso que va más allá, un poco de, digamos, desde el ámbito que lo tenga que revisar el especialista, lo revise y dé la indicación para que esto suceda. El paso número 17, pues practicar un alojamiento conjunto, permitiendo a las mujeres, a los recién nacidos, estar en una habitación conjunta o muy allegados en las primeras 24 horas después de ese nacimiento de su bebé. Paso 18, fomentar la lactancia materna libre demanda, que el bebé chupe, amamante a la hora que quiera, en el momento en que lo desee, lo requiera, lo necesite, de acuerdo al momento que lo pida. No darle biberones o chupones a esos neonatos, ¿sí? Paso 19, en el paso número 20, fomentar los grupos de apoyo a, a la lactancia como tal, a las madres lactantes, referirle a las mujeres o grupos de apoyo a la lactancia como tal, referirle a las mujeres lactantes a grupos o momentos, si de pronto contamos en ese momento de institución con practicantes de salud, pues que vayan y hablen de la lactancia materna con esas maternas y con ese grupo familiar. Y el paso 21 es fomentar la lactancia materna a demanda sin horas ni duración. Entonces, a la hora que el bebé llore, dale de beber, dale tetica, dale o amamántalo, dale pecho, dale seno. Es importante hacer eso. Importante pues con las madres primerizas que a veces están cada 10, cada 15, 20 minutos poniendo el seno al bebé, viendo qué está pasando, o el pecho del bebé, viendo qué está sucediendo, sino que supe todo lo que quiera, amamante todo lo que quiera y demás. Es como cuando tiene la oportunidad, pues aprovecharla. Listo. ¿Qué pasa con esto? Decía que todo proceso como tal de lo que es la estrategia de Samim, pues aparte que si nos dimos cuenta tiene 21 pasos de aplicación, cuatro componentes, dentro de los cuatro componentes tiene 21 pasos y esos 21 pasos prácticamente 20 son aplicados específicamente a la gestante y al recién nacido, para ellos en su completo funcionamiento. Ahora, y también vincula al personal de salud y a las instituciones hospitalarias, vincula a las parteras, a las matronas, a la medicina ancestral, vincula al personal de salud y vincula nuevos procesos que permitan, obviamente, que se desarrolle como tal un cuidado humanizado en el momento del parto a esa mujer, también teniendo en consideración al recién nacido y a su familia. Entonces, como se creó todo este proceso o esta estrategia, entonces también se crean normas, o dentro de esa misma política está una norma para hacerle auditoría y seguimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que la estrategia también se pueda cumplir y que se esté realizando a cabalidad. Entonces, ¿qué dice? Que se tiene que realizar auditorías para la verificación de los resultados respecto a la normativa, que es ver que esos 21 pasos que están estipulados dentro de la estrategia se estén cumpliendo a cabalidad, o si hay que fortalecer alguna de ellas en la necesidad de fortalecerla o crearla, o si en su momento pues alguna de ellas está presentándose una falencia, pues hay que ver. O que si no se está cumpliendo, pues simplemente que ir a hacer listas de chequeo, ir a hacer verificaciones, ir a ver cómo el personal está atendiendo a las maternas, ir a ver si los diferentes centros están bien dotados, si la sala de parto cuenta con diferentes oportunidades de atención al parto de pie, sentada o en otra posición, como ella lo requiera. Entonces son como esas cositas que a tener en consideración. Capacitar al personal y mejorar sus competencias en cuanto a la norma. Si el personal no conoce la norma, pues no la puede desarrollar. Si el personal no está capacitado, pues obviamente no tiene cómo interactuar y dar opiniones en ese caso. Ver cómo ese personal también puede dar sugerencias para mejorar esa norma y cómo esa norma pues aporta también al personal. Entonces es una educación bidireccional donde el personal de salud que está allí en el punto de atención o en la sala de partos pueda aportarle un poco más a lo que es la estrategia de SAMI. Y realizar auditoría interna y externa en las fases de la certificación y la puesta en marcha de la estrategia. Entonces, interna entre el hospital, externa del Instituto Nacional de Salud Pública o del gobierno nacional como tal, que ellos estén aplicando la normativa o que obviamente tengan en consideración todos los procesos y que los estén aplicando. Entonces, no solamente es que
pongan a que o dicten a que la institución de salud tenga que acreditarse, pero no tenemos acompañamiento de las instituciones gubernamentales y que no permita hacer todo este proceso. Y de esa manera, pues obviamente nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que es el cumplimiento de la sanidad. ¿Qué pasa también con todo esto? Llevándolo a todo este proceso. Deben vincular como tal a esas madres a procesos de lo que es el curso de la maternidad y de la paternidad y vincularlas a ellos en todo esto, tanto a las madres como a los padres. ¿Qué sucede? Dentro de la literatura, ustedes pueden revisar y van a encontrarse que algunas de las barreras para que estas madres asistan a los controles prenatales, para que exista la lactancia materna exclusiva, para que se desarrollen todo este tipo de acciones, es que dentro de México también hay una barrera grande que es el no registro de esos menores de edad que nacen, ¿sí? Dentro de unas barreras también como tal políticas allí. No sé cómo lo hagan en México, no tengo pues el conocimiento realmente y busqué, pero no vi como tanta información de esto. Aquí en Colombia prácticamente el bebé nace y de una vez nace queda casi registrado, ya quedan unos documentos listos que solamente es llevar a la notaría y queda ya todo organizado. Ya prácticamente el bebé queda registrado. En la literatura menciona que México tiene una de las barreras, es que muchos bebés nacen y esos bebés no son registrados. No tenemos un registro de cuánto específico de cuántos bebés. Y también pues esas madres, ¿por qué? Porque esas madres no asistieron a controles prenatales, no se le hizo una captación en la comunidad, no se le hizo también una buena orientación en los momentos del parto y el posparto, ¿sí? Entonces, pues, eso también pues, puede estar afectando los indicadores de cumplimiento de lo que es la lactancia materna exclusiva y lo que es el fortalecimiento y el cuidado del recién nacido en los momentos de atención del bebé. Estas imágenes que estamos viendo aquí, yo me tomé el atrevimiento de mostrárselas, es un trabajo que nosotros estuvimos realizando en el 2017 y 2018 en un departamento de Colombia, en Arauca específicamente, donde estábamos con unos recursos del hospital, del centro hospitalario, y con unos recursos de la administración municipal o de la gobernanza, incluyendo a maternas, a programas de curso de maternidad y paternidad. ¿Cuál era la estrategia que nosotros teníamos estipulada para esto? Era traer maternas, qué pena, alguien tiene por acá el micrófono abierto. Dentro de las estrategias que nosotros entonces estábamos trabajando, teníamos que, había muchas maternas del área rural que no asistían a controles prenatales, que no estaban accediendo como tal a este servicio. Se hizo una revisión también de historias clínicas y miramos en ese momento que había un alto índice de morbilidad materna por no asistencia a controles prenatales, el no conocimiento, la falta de herencia a este proceso, y por eso estaban llevaban maternas al momento del parto con preeclampsias, eclampsias, complicaciones, muertes perinatales y demás, y todo esto llevaba a eso. Entonces se creó la estrategia y la necesidad de buscar fondos y recursos para esto. ¿Qué se hizo? Entonces se creó un curso de inducción a la paternidad y a la maternidad. Teníamos grupos de 20 mujeres embarazadas, eran 3 grupos específicos que los desarrollamos en diferentes horarios. Contábamos en ese espacio con una enfermera jefe, con auxiliar de enfermería, con una fisioterapeuta, como tal, con un médico, y todos ellos hacían parte de nuestro equipo de trabajo, con una psicóloga también, y todas ellas vinculaban. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte izquierda, aquí donde lo señala el cursor, en la parte izquierda, hacíamos toda una preparación en un espacio con unas camillas tendidas, hacíamos una decoración del lugar, atraíamos a estas mamitas, las ubicamos, las identificamos con nuestras promotoras de salud en las comunidades y las traíamos hacia nuestro centro hospitalario, las registramos en el curso. Ahora, ¿cuál fue como el gancho para tener esas maternas? Es contando como tal la experiencia. Se les decía que una vez terminado todos los talleres, tenían también que inicialmente inscribirse en el curso de inducción a la paternidad y a la maternidad. Después de eso, se le daba a ellas un carnecito y con el carnet tenían que ir a sus controles prenatales. Y para el siguiente encuentro tenían que traer la certificación que asistieron al control prenatal.
y al final íbamos a hacer una graduación y en la graduación íbamos a dar un detalle, un incentivo a estas madres. ¿Qué se le dieron? Inicialmente en el primer curso fue un cojín de lactancia materna, ropa de primer día, el teterito, toallas maternas y unas cositas básicas que se le dieron a esa materna. Después logramos conseguir más recursos para los siguientes años y empezamos ya a dar la cuna, en este caso pues para el bebé, un toldillo, la ropa de primer día, etcétera. Y lo hicimos con las comunidades indígenas y con las comunidades indígenas le damos, era chinchorros, porque solicitaron chinchorros o hamacas eh, y toldillos, y le damos a ellos, eran pañales de tela, jabón, etcétera, que estaban solicitando, y con ellas pues se les hizo el taller directamente allá en la área rural donde pudieran asistir las comunidades indígenas. Entonces, hacíamos con ellas actividades de capacitación, educación, lactancia materna, apego del hijo. En esta imagen de la derecha que ustedes están viendo aquí, en esta imagen lo que estábamos nosotros trabajando era la estimulación de ese bebé. Si ven, aquí hay algunos padres vinculados como tal en la estrategia. Hacíamos estimulación con tacto, en este caso era pintar en la barriguita, el papá o la mamá pintaba su barriguita con un dibujo demostrándole amor y cariño a ese bebé o a esa nueva vida que iba a llegar ahí. ¿Sí? Hacíamos una estimulación también con música, poníamos música para la estimulación del hijo y sentir que la madre sintiera cómo ese bebé iba moviéndose, algunos se movían al ritmo de la música, sentían la música, una estimulación también con colores y con sonidos para que pudieran pues ver cómo esos movimientos del bebé. Entonces era vincular una tarde a esos papás, a esas mamás, a ese nuevo ser y vincularlos pues como talento a este proceso. Era un proceso muy bonito y también teníamos unas estrategias de trabajo con ellas en una piscina para fomentar también una actividad física de la madre, pero también ese desarrollo psicomotor como tal de ellas. Entonces era una estrategia bonita que se implementó y que se desarrolló y que permitió a muchas maternas adherirse a esos controles prenatales, disminuir la morbilidad materna y pues con algunos recursos de las entidades gubernamentales pues favorecer también a algunas madres que de escasos recursos con el acceso a esa primera ropa, a esa primera muda del bebé, algunos accesorios específicos para el bebé porque no contaban con los elementos necesarios para suplir esa necesidad. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos un mensaje de bienvenida que decía que el parto es la única cita ciegas en la que puedes estar segura de que conocerás el amor de tu vida. Contábamos con un equipo de profesionales muy entregadas a esto, eran muy idóneas para el desarrollo de las actividades. Como pueden ver acá igualmente, esas maternas también tenían, aquí vemos en el cursor, vemos bueno, aquí en el centro a la profesional de fisioterapia con su balón rosado explicando la técnica de levantamiento de pies, volviendo a bajar el pie sobre el balón. Todo era muy bien organizado, que permitiera obviamente ese trabajo. Nosotros pues teníamos supervisión como tal y permitía que esa materna pues se vinculara con nosotros. Entonces, mientras, digamos, en este caso estábamos hablando de las AMIN, de las estrategias de salud amigas o establecimientos de salud amigos de la mujer y el niño, nosotros aquí llamamos de IAMI, sí que es la estrategia también de la mujer, el niño y demás para esos controles prenatales. Entonces, vinculamos a esas mamitas, favorecíamos a esas mamitas y le hacíamos una tarde diferente, ya de conocimiento, de su reconocimiento, del acercamiento con su hijo, el acercamiento con su esposo, y teníamos pues un espacio luego como de graduación. Fue un momento esencial, pudimos obviamente lograr una gran cantidad de maternas, nuestro taller se hizo muy conocido, después teníamos un gran número de personas queriendo participar del taller, a los años siguientes pues ya los cupos tuvieron que ampliarse, los horarios de los talleres tuvieron que también ampliarse, más cupos, más horarios, más talleres, ¿sí? Y buscarnos pues recursos con entidades gubernamentales para favorecer algo, por lo menos a esa materna, de acuerdo a su necesidad, ropa de primer día, toallas maternas, etcétera, sí, que pudiera permitir eso. Y fuimos haciendo que muchas de esas mujeres pues pudieran llegar. Ese es era un municipio, bueno, teníamos, le hicimos primero en un espacio, después nos tuvimos que ampliar a 7 centros hospitalarios más, replicar la información para que esos centros hospitalarios también pudieran hacer la misma actividad y pues quedó como una estrategia que se fortaleció pues a nivel de ese departamento con las mamitas y sus familiares.
Bueno, aquí vamos a ver un resumen de lo que es los centros o lo que es el examen, un resumen de lo que ya es ese contexto del examen. Y terminado esto, pues hacemos como esa socialización de dudas, preguntas o inquietudes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el video? ¿Qué es el ESAMIN? Es la normativa sanitaria para la certificación de establecimientos de salud como amigos de la madre y del niño, el cual se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal a través de la atención adecuada a la gestante, el parto humanizado, el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna. Son conducentes a la certificación de las unidades como amigas de la madre y del niño. Los objetivos específicos de la normativa son: primero, mejorar la calidad e integralidad a la atención prenatal. Segundo, promover el parto humanizado y la adecuada atención del recién nacido. Tercer punto, mejorar la calidad de la atención de las emergencias obstétricas y neonatales. Como cuarto punto, prevenir la transmisión vertical de VIH y sífilis. Como quinto, tenemos fomentar, apoyar, proteger la lactancia materna. El cumplimiento de esta normativa tiene el potencial de cambiar de forma positiva la vida de los más de 200.000 niños que nacen anualmente en el país, reduciendo las probabilidades de enfermedad y muerte de ellos y de sus madres. La práctica de lactancia en la primera hora después del parto se beneficia a la lactancia exclusiva hasta el 6º mes y a su vez esto permitiría reducir un 19% el riesgo de leucemia en la niñez, reducir hasta un 60% las probabilidades de fallecer por síndrome de muerte súbita. Como metas tenemos lograr que los establecimientos de salud del MSP implementen la normativa sanitaria establecimiento amigos de la madre y del niño. El 35% de establecimientos de salud que en su cartera de servicios atienden partos preparados para iniciar el proceso de certificación ESAMIN. Ahora tenemos los componentes y pasos. La normativa ESAMIN comprende de 4 componentes y 24 pasos. El primer componente es el general, conformado por un paso. El componente prenatal, conformado por 6 pasos. El componente parto y posparto, conformado por 11 pasos. Y finalmente el componente de lactancia materna, conformado por 9 pasos. Respecto al componente general, tenemos como paso número 1 capacitar y dar a conocer la norma en el establecimiento de salud. Respecto al componente prenatal, tenemos el paso número 2, que es cumplir con las sesiones de educación prenatal a las embarazadas. Paso número 3, captar y controlar a madres embarazadas y asegurar el tratamiento de mujeres en riesgo. Paso número 4, garantizar la prueba de VIH y sífilis, así como su tratamiento en todas las embarazadas. Paso número 5, articularse con agentes de la medicina ancestral para el cuidado antes, durante y después del parto. Respecto al componente parto y posparto, tenemos como paso número 6, permitir el acompañamiento por una persona de elección de la madre antes, durante y después del parto. Paso número 7, garantizar un ambiente acogedor y respecto a las prácticas interculturales. Paso número 8, tenemos asistir a la madre para que se movilice y asuma la posición a su elección. Paso número 9, proporcionar métodos no farmacológicos para el alivio del dolor. Como paso número 10, tenemos evitar procedimientos invasivos y cesáreas innecesarias. Paso número 11, garantizar la aplicación de prácticas integradas a la atención del parto, es decir, pensamiento oportuno, apego inmediato y lactancia en la primera hora. Paso número 12, realizar los procedimientos médicos al recién nacido frente a la madre. Paso número 13, identificar posibles riesgos y manejar complicaciones que amenazan la vida de la madre y el bebé. Como paso número 14, tenemos permitir el contacto con bebés que requieran internación e informar sobre su evolución. Como paso número 15, al alta, es decir, asesorar y garantizar métodos de planificación familiar, informar sobre los signos de alarma y conceder la cita del primer control para la madre y el bebé. Tenemos como último componente a la lactancia materna, el cual está conformado por el paso número 16, que es informar a todas las embarazadas de los beneficios y manejos de la lactancia. Paso número 17, ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la hora siguiente al parto. Paso número 18, mostrar a las madres
cómo amamantar y mantener la lactancia incluso en caso de separación de sus bebés. Paso número 19, no dar al recién nacido alimento o líquido que no sea leche materna. Como paso número 20, tenemos practicar alojamiento conjunto de madres y recién nacidos durante las 24 horas del día. Paso número 21, fomentar la lactancia a demanda sin horas ni duración de toma. Paso número 22, no dar biberones ni chupones a los recién nacidos. Paso número 23, referir a las madres a grupos de apoyo a la lactancia. Y paso número 24, no entregar materiales de propaganda o muestras gratis de leche de fórmula, biberones o chupones. La adecuó para su institución hospitalaria, en la que estábamos trabajando inicialmente. Llevo 21 pasos. En este hospital tienen 24 pasos, donde fraccionan algunas de los pasos anteriores en el parto, posparto y demás, y permite pues llevar a esas 24 pasos. Ya es una institución hospitalaria que está en ejecución como tal, de acuerdo a lo que menciona el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, y están desarrollando como tal la estrategia de examen. En ese orden de ideas, no sé si tengan algún tipo de duda, comentario o sugerencias para el proceso que vimos hoy, la clase o el espacio educativo que pudimos tener el día de hoy. Y los leo o los escucho, si hay algo por revisar. Y si no, pues la siguiente sesión vamos a trabajar ya temas de lo que son las políticas para controles de primera infancia y demás. En ese orden de ideas lo veríamos la siguiente semana. Los leo, los escucho, dudas, preguntas, inquietudes, algún tipo de comentario antes de dar por finalizado este proceso. Bueno, parece ser que todo entonces está totalmente claro. Agradecerles entonces su espacio, su participación el día de hoy en este encuentro. Espero haya sido de su interés y de su agrado, que haya sido un conocimiento nuevo que se haya podido adquirir y que obviamente pues podamos vernos entonces en el siguiente encuentro. Les deseo una feliz resto de noche, un excelente fin de semana y que la pasen bien. Muchísimas gracias a todos ustedes.